Denle un aplauso. Alabe al Señor. Sí, junto con aplaudir, diga gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y creemos que el Espíritu del Señor está aquí en esta mañana, en medio de esta asamblea. ¿Sí? Amén. Y entonces hay libertad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, queridos, vamos a leer la Biblia en el Salmo 85, solamente el verso 6. Abramos las Escrituras. Salmo 85, el versículo 6, es una pregunta que el escritor de este salmo se hace, más bien le hace a Dios. Y me gustaría que nosotros también, aquí, pudiéramos hacernos esta misma pregunta. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Tremenda pregunta, hermano. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Yo voy a hablar en esta mañana, basándome en esta pregunta, acerca de por qué no experimentamos en este tiempo un verdadero avivamiento espiritual. ¿Por qué no experimentamos un avivamiento espiritual? Yo creo que el anhelo de todos nosotros, el anhelo de la iglesia, debería ser que Dios pueda abrir el cielo y derramar sobre nosotros un poderoso avivamiento espiritual. ¿Lo anhelamos? Por lo menos yo sí, lo anhelo. Anhelo ver la mano de Dios obrando de una manera poderosa en nuestro medio. Pero la pregunta es ¿por qué no disfrutamos de un avivamiento? ¿Por qué no hay avivamiento? Y quiero, antes de responder a esta pregunta, dar respuesta a otra que seguramente más de alguno de ustedes está haciendo ya. Y me está preguntando, pastor, ¿pero qué es en sí un avivamiento? Yo quiero solamente de una manera muy somera responder a la pregunta para luego entrar al tema que nos compete. ¿Qué es un avivamiento? Podemos definirlo como un periodo de tiempo en el que Dios visita a su pueblo y por medio del Espíritu Santo imparte nueva vida. Yo voy a repetir la respuesta a la pregunta que es un avivamiento, para que lo tenga claro en su mente, su corazón. Es un periodo de tiempo en el que Dios, a través de su Espíritu Santo, trae nueva vida a la iglesia. Sí. En los avivamientos que se registran en la historia de la iglesia podemos descubrir eso, que era un tiempo en el que el Señor traía nueva vida a su pueblo, un despertar espiritual, una restauración de lo que se había perdido, tiempos de restauración de Dios en su pueblo. Y como, queridos, no vamos a desear que Dios vuelva una vez más a encender el fuego, la pasión en la iglesia hoy. Yo por lo menos lo deseo. Y es eso lo que significa avivamiento. Que Dios vuelva a encender en nosotros esa pasión que debe tener la iglesia
que produce el Espíritu Santo. Un tiempo en el que el Espíritu Santo está dando nueva vida a su pueblo. Y aquí nos encontramos con esta pregunta que el salmista se hace. En un tiempo en el que, al parecer, el pueblo de Dios estaba pasando por un periodo de apatía espiritual, de indiferencia espiritual. Pareciera ser que los ciclos se repiten. Y aparece este hombre, este salmista, haciendo esta pregunta a Dios: Señor, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se goce en ti? Para que tu pueblo se regocije en ti. Porque cuando Dios trae ese tiempo de despertamiento espiritual, de restauración de lo que se había perdido, hay algo que el Señor restaura en su pueblo, y es el gozo del Señor. Muchas veces nosotros tenemos un cristianismo tan apático, tan indiferente. Llegamos a comunidades o a congregaciones, participar de convocatorias como esta, donde no hay ningún signo de vida espiritual, donde pareciera que todo es una rutina. Pero al tiempo en que Dios comienza a despertar a su pueblo, traer una restauración, un avivamiento, entonces volvemos a experimentar el gozo de la presencia del Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuántos no desearían esto de quienes están aquí en esta mañana? Pero la pregunta con la que yo quiero confrontarles en esta mañana es: ¿pero por qué no hay avivamiento? Yo rápidamente voy a responder a la pregunta, señalando que primeramente no hay avivamiento en la iglesia, hermano, porque no se le da al Espíritu Santo el lugar de preeminencia que debiera tener en nuestro medio. Si nosotros no le damos al Santo Espíritu el lugar que merece recibir en la iglesia, entonces podemos pasar toda nuestra vida pidiendo un avivamiento y no lo vamos a recibir. Porque el avivamiento es un periodo de tiempo en el cual el Señor nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, trae nueva vida a su pueblo. Por eso que es bueno aprender, enseñar acerca del Espíritu Santo. Porque hay ocasiones cuando pasan años y nunca se habla acerca del Santo Espíritu. Se tiene rezagado ahí, relegado a una enseñanza que no es tan prioritaria para la iglesia. Y entonces pasan tiempos y no se predica acerca de esto. Pero una congregación, una iglesia que anhela un despertar espiritual, que desea tener nueva vida de Dios, entonces tenemos que volver a hablar y enseñar acerca del Espíritu Santo y todo lo que eso significa para nosotros. Hemos dicho durante estos días, y lo reitero esta mañana, que el Espíritu Santo es una persona divina. Una persona que tiene las características, las cualidades de una personalidad. Tiene voluntad, tiene emociones, tiene las características de una persona. Y el Señor Jesús, antes de irse de este mundo, le dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él entonces,
y describe la obra del Espíritu en nuestro medio. El Paracleto. Era necesario que el Señor se fuera para que el Paracleto viniera a la iglesia. Y el Paracleto vino el día de Pentecostés, cuando estaban los hermanos reunidos en el aposento alto, y de ahí ha permanecido en la iglesia, pero muchas veces ignorado por los creyentes. Necesitamos darle al Espíritu Santo la importancia que la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, le dio al Santo Espíritu. El Espíritu Santo, como una persona, quiere guiarnos, quiere hablarnos, quiere mostrarnos la ruta a seguir. Pero muchas veces nosotros estamos con nuestros oídos cerrados. No queremos escuchar lo que Él quiere susurrar a nosotros. Pero si miramos la Biblia nos vamos a dar cuenta que la iglesia del primer siglo fue un grupo de creyentes que experimentó la vida de Dios, que experimentó el mover de Dios, que pudieron, no solamente la comunidad cristiana, sino también la gente de afuera se asombraba al ver lo que Dios hacía a través de ese grupo de personas, porque el Espíritu Santo estaba orando allí como nunca debiera haber dejado de obrar en nuestro medio. Pero ¿cuál o quiénes fueron los culpables? La misma iglesia. Fíjese, hermano, yo voy a repasar rápidamente. Cuando los primeros misioneros fueron enviados al mundo, ahí estaba Pablo y Bernabé. La Biblia dice en Hechos 13 que estaba la iglesia orando, adorando, alabando al Señor. Y en ese ambiente de alabanza, de adoración, el Espíritu Santo, y él no lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Aleluya. Y la iglesia confirma el llamamiento de estos dos varones que el Espíritu Santo ya había designado. Es decir, que el Espíritu Santo comenzó a guiar a la iglesia en el campo misionero. Apártenme a estos dos, a Bernabé y a Saulo, para la obra a la que yo les he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Sí. Fíjese que cuando los hermanos en Jerusalén se reúnen para poder tener la primera conferencia, vamos a usar así, la primera conferencia de pastores, el primer concilio podríamos decir también, debaten sobre ciertas materias que tienen que ver con la doctrina que la iglesia estaba implantando en ese tiempo. Y la resolución final es esta: después de leer, de estudiar, de dialogar, discutir, dicen esto: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y hacen la declaración. ¿Era importante el Espíritu Santo en ese tiempo? ¿Tenía para los apóstoles un valor? ¿Obraba el Espíritu Santo en medio de ellos? ¿Hablaba el Espíritu Santo? ¿Guiaba el Espíritu Santo? Claro que sí. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo primero y después a nosotros determinar esto. Y mi pregunta hoy día es esta: ¿qué ocurriría si en una conferencia de pastores o una conferencia misionera, en alguna convocatoria nuestra cuando nos reunimos como congregación, se parara a alguien y dijera: el Espíritu Santo ha dicho esto? Puede que a lo mejor lo tilden quizás como. Pero en el tiempo apostólico era el Espíritu Santo el que tenía las riendas de la iglesia. Era el Espíritu Santo el que tenía el control
de la congregación, de la vida de los discípulos. Al grado, hermanos, que cuando Pablo y su equipo misionero van dirigiendo sus pasos para ir a predicar a Asia, la Biblia dice en Hechos el capítulo 16 que el Espíritu Santo se los impidió. El Espíritu Santo le impidió a Pablo y a su equipo que se dirigieran para donde ellos tenían la agenda preparada. Es decir, el Espíritu Santo les cambió la agenda al equipo apostólico de ese tiempo. ¿Cómo sonaría eso hoy día? Como descabellado, como poco racional. Somos nosotros los que tenemos que llevar la agenda. Como el caso que les mencioné recién. ¿Se imaginan ustedes que después de una conferencia de pastores se parara uno de los que está presidiendo ahí y dijera: hermanos, la resolución a la que llegamos es esta, pero le ha parecido bien al Espíritu Santo decirnos esto? Este es anticuado, este afuera de onda, descontextualizado. Y mucho más si decimos, saben ustedes que yo tenía esta agenda. Yo pretendía quedarme aquí para predicar tanto tiempo o ir allá para hacer tal cosa, pero saben, hermanos, que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me cambió la agenda. No está bien. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos sacado el Espíritu Santo del nivel que debiera tener en la iglesia, en nosotros. Él les guiará a toda justicia y verdad, dijo Jesús. Él guiará, Él estará con ustedes, Él les hablará. Por eso que en el libro del Apocalipsis, cuando Juan recibe la revelación, él comienza diciendo: al que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y yo pregunto en esta mañana, ¿acaso el Espíritu Santo habrá cambiado y ya Él no quiere hablarnos? ¿O está mudo? ¿O es que nosotros, a través de nuestras acciones, nuestra forma de ser, hemos impedido que el Espíritu Santo tome el lugar y las riendas de la iglesia? Yo creo que si es que queremos tener vida, como decía el salmista, no volverás a darnos vida para que nos gocemos, nos regocijemos en ti. Oh, hermanos, si quisiéramos tener un tiempo de visitación de Dios en la iglesia, es necesario que nosotros los pastores y que todos los que estamos aquí le entreguemos las riendas de la iglesia al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Pero lo que pasa hoy día es que el humanismo se metió en la iglesia. Y entonces somos nosotros los que mandamos. Yo hago mi voluntad. Yo dirijo a la iglesia de acuerdo a mis conceptos religiosos, o lo que dice mi denominación, o cualquier otra cosa, lo que dice el libro de teología de fulano, de sotano. Hermano querido, tenemos que volver al fundamento, arrodillarnos, pedirle perdón a Dios y decirle: háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Sí. Yo tengo que hacer un mea culpa y decirles que en esto de apartar obreros, en el afán de querer que otros se levanten para servir en la iglesia, yo me he equivocado. Y ese error que he cometido me ha costado lágrimas, dolor, mucho dolor. Cuando aquellos a quienes les impusimos las manos y les apartamos para el ministerio, después se apartan, se van para otro lado, desconocen toda autoridad espiritual, hacen lo que quieren y hay dolor en el corazón. Pero Dios me ha confrontado con la pregunta: ¿qué decía el Espíritu Santo en ese momento? ¿Fuiste tú o fue el Espíritu Santo el que te guió a hacer eso? Aleluya.
Si queremos tener vida, como el salmista decía, no volverás a darnos vida para que nos regocijemos en ti. Es necesario, mis hermanos, que volvamos a darle al Espíritu Santo el lugar que siempre debiera haber tenido. La preeminencia en la iglesia, el control de la iglesia. Y nosotros no somos nada más que siervos sujetos a la dirección del Espíritu. Pero hoy el hombre manosea la iglesia. El hombre dirige a la iglesia de acuerdo a su propio parecer. Y por eso contristamos al Espíritu Santo de Dios. Pero como les dije que iba a responder en 3 direcciones esta pregunta, voy a dar el paso siguiente. ¿Saben por qué no hay avivamiento en la iglesia? Porque falta de santidad en el pueblo de Dios. Por falta de santidad en el pueblo de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá. Sin santidad nadie verá nada. Nada. Usted espera una visitación de Dios. Yo espero una visitación de parte del Señor. Acuérdese que avivamiento es eso. Un tiempo en el cual Dios a través de su Espíritu Santo trae nueva vida a su pueblo. Lo deseamos, pero eso no vendrá a no ser que nosotros seamos santos como Dios es santo. Porque Dios no puede obrar en medio de un pueblo que no se caracteriza por la palabra santidad. Sin santidad no veremos nada. Porque Dios es un Dios santo. Oh, Dios es un Dios santo. Algunos dicen equivocadamente que Dios es 3 veces santo. Dios no es 3 veces santo, sino Dios es miles y miles y miles y miles de veces santo. Él es santo en todo su esplendor. Y Él quiere morar en medio de un pueblo que tenga su misma naturaleza. Dios por naturaleza es santo. Y la iglesia debe ser por naturaleza un pueblo santo. Y mis amigos, santidad no consiste en simples declaraciones teológicas. Santidad no consiste en apariencia. Porque hay lugares donde se pretende que la gente aparezca santa y entonces creen que santidades son caras pálidas, caras largas, pelo largo, vestidos largos, ropa oscura y creen que eso es santo. Santo no son apariencias. Santidad, queridos, es nada más que estar separados para el uso exclusivo de Dios. En la santidad no hay mixtura, no hay mezcla, es puro. Y ser santo es que hemos sido separados, nada más que eso, para el uso exclusivo de Dios. El pueblo de Israel era una nación santa porque de en medio de todos los pueblos de la tierra, Dios lo había escogido para ser un pueblo especial para Él, para su uso exclusivo. Sí. Santidad, santidad. La santidad conviene a la casa del Señor. Es necesario que volvamos en arrepentimiento al Señor, hermanos, pidiendo que Él nos perdone por haber dejado la puerta abierta y dejar que el humanismo y diversas ideologías
humanas penetren al pueblo del Señor. Y hoy día nos encontramos viviendo en una situación en que la mayoría de las iglesias la gente dice: yo tengo un cristianismo a mi manera. Yo lo hago a mi forma. Yo no me sujeto a nadie, no tengo que ver con esto, porque yo tengo un cristianismo a mi manera. Hermano querido, no es a la pinta de nosotros, es a la pinta de Dios. Amén. Yo hago lo que quiero. Y vivimos como en el tiempo de los jueces. Hermano querido, yo creo que no hay forma más triste que termine como termine un libro en la Biblia que como termina el libro de los jueces. ¿Sabe cómo termina? Dice que como en aquellos días no había rey en Israel, el pueblo vivía como se le antojaba. ¡Qué tristeza para el alma! Porque me pregunto, ¿es que realmente no tenían rey? Hermanos, claro que tenían rey, tenían una teocracia. Lo que ocurría era que no tenían rey como las demás naciones, pero ellos tenían rey. Pero rechazaron vivir bajo la teocracia, bajo el gobierno de Dios, y comenzaron a mirar diferentes modelos y estilos de vida y se comenzaron a confundir con las demás naciones y dijeron: entonces rechazamos a Dios, no tenemos rey y entonces vivimos como se nos da la gana. ¿No encuentra triste eso, hermano? ¿No encuentra triste eso? Pero es exactamente lo que ocurre hoy en la iglesia en muchos ámbitos. Pareciera que nosotros no tuviéramos rey, porque seguimos haciendo las cosas a mi manera. Usted habla como quiere. Si quiere hablar disparate o grosería, lo hace. Si usted quiere mentir, miente. Si usted quiere robar por ahí, lo hace, con tal que no lo pillen. Y bueno, si usted quiere cometer fornicación entre los jóvenes, lo hacen. Si quiere cometer adulterio, lo hace. Porque cada uno hace lo que quiere, nadie le puede decir nada. Porque si no, yo tomo mis cositas y me voy de la congregación y me voy donde me acepten así como soy. Hay lugares donde lo pueden aceptar como usted es, pero yo creo que mientras nosotros somos pastores de esta iglesia, nunca vamos a permitir que la doctrina la vendamos por un plato de lentejas. Seguiremos llamándole al pecado, pecado, al pan, pan y al vino, vino, a lo malo. Seguiremos diciéndole que está malo. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Porque servimos a un Dios santo. Amén. ¿Y sabe por qué necesitamos ser santos, hermano? En toda, como dice Pablo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando usted lo ven, los hermanos, y cuando los hermanos no le ven. Aleluya, porque hay alguien que te ve. Tenemos que ser santos, hermano, en toda nuestra manera de vivir, porque pertenecemos a una nación santa. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. Aleluya. Entonces no nos queda alternativa. Tenemos que ser santos porque pertenecemos a la familia de Dios, al pueblo de Dios. Amén. Amén. Dígame amén, por favor. Y aunque usted no me diga amén, yo seguiré predicando lo mismo hasta que deje de predicar. Hasta que muera.
necesario que seamos santos, porque el Dios a quien servimos es santo. Déjelo claro, ¿ya? Es necesario que seamos santos para disfrutar de la comunión con Dios. Esta mañana pensaba en ese pasaje de Éxodo capítulo 19, cuando Dios tiene una cita con el pueblo en el monte Sinaí. Y Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que se santifique. Porque yo me voy a manifestar, me voy a revelar mi gloria, hermano. Y ese día usted sabe que Dios manifestó su gloria en el monte Sinaí. El monte temblaba, la gloria de Dios descendió. Aleluya. Allí estaba el fuego de la Shekinah de Dios, la presencia de Dios en medio de ese monte. Y Dios le había dicho a Moisés: dile al pueblo que se santifique, porque yo hoy día voy a tener un encuentro con ustedes. Y Dios le entregó los mandamientos, los estatutos a Israel, por los cuales ese pueblo tenía que regirse. Si nosotros queremos tener un encuentro con Dios, si queremos disfrutar de la presencia de Dios, si queremos que Dios se haga real en nuestro medio, que manifieste su Shekinah en nuestro medio, es necesario, hermanos queridos, que seamos santos. Es necesario que seamos santos. Así es, se necesita la santidad para poder experimentar lo que estamos hablando aquí: avivamiento. Es tiempo especial de Dios en la que el Señor, a través de su Espíritu Santo, manifiesta su poder de una forma extraordinaria en la iglesia, en su pueblo. Trae nueva vida. ¿Se recuerda lo que les dije? Si queremos, hermano, vivir un tiempo en el que Dios muestre su poder, muestre su gloria en nuestro medio, entonces se requiere vivir en santidad. Tenemos que volver a la sencillez del evangelio. Tenemos que volver al ABC del cristianismo, hermanos, y confesar que nos hemos alejado. ¿Cuáles son las películas que estamos mirando? ¿Qué es lo que le permitimos a nuestros hijos que vean en internet? ¿Cuál es la lectura con la que nos alimentamos? ¿Cómo está nuestra relación matrimonial? ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra relación laboral? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros en la empresa o con nuestros jefes? Es que el cristianismo, hermano, no es para vivirlo aquí. El cristianismo y la santidad es un estilo de vida. Escúcheme esto: la santidad es un estilo de vida, el estilo del reino de Dios. Y entonces le dice Dios a Josué: dile al pueblo que se santifique, porque mañana haré maravillas entre vosotros. Dile al pueblo que se santifique, porque Dios no puede hacer maravillas entre nosotros si no hay santidad. Acuérdate que si no hay santidad nadie verá nada. Dile al pueblo que se santifique, porque mañana haré maravillas entre vosotros. Y Josué le dice al pueblo, y se santificaron, y Dios comenzó a manifestar su gloria, a hacer maravillas y señales portentosas. Lo mismo que ocurrió en la iglesia apostólica. Después que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, igual Dios comenzó a hacer obras maravillosas, de tal manera que la sombra de los apóstoles caía sobre los enfermos y estos eran sanados. Y hubo temor en la ciudad, en la comunidad, y todos miraban con asombro lo que ocurría en la iglesia, porque Dios se estaba manifestando, pero había santidad. Había disciplina, hermano. Disciplina del Señor. No disciplina de los hombres, disciplina del Señor.
Acuérdese que cuando Ananías y Zafira mintieron, esos 5, el apóstol Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese? No has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu Santo, le has mentido a Dios, y cayó desplomado. Hermanos, esto es serio. Gracias a Dios, porque no nos has hecho caer desplomado a la mayoría de los que estamos aquí. Porque vivimos en el tiempo, Señor, de tu misericordia y la gracia. Pero se requiere vivir en santidad, volver a humillar nuestro corazón, volver a pedirle perdón al Señor y decirle: queremos comenzar de nuevo, Padre, para que Dios pueda hacer maravillas en nuestro medio. Porque la pregunta que estoy respondiendo es: ¿por qué no hay avivamiento? Y voy a terminar respondiendo la pregunta: ¿por qué no hay avivamiento? Tercero, porque en la iglesia se le ha robado la gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque a Dios en la iglesia se le ha robado la gloria. Y el Señor en su palabra dice: mía es la gloria. Mía es la gloria. Mía es la gloria. Si hay algo que Dios no comparte con nadie, hermanos, es su gloria. Dios ha compartido con nosotros mucho. Dios ha compartido con nosotros su creación. Dios ha compartido con nosotros su palabra. Dios ha compartido con nosotros lo más grande que Él tenía, a su Hijo unigénito. Dios ha compartido con nosotros su Espíritu. Y Dios algún día compartirá con nosotros su reino. Pero saben, lo que Dios nunca ha compartido ni compartirá es su gloria. Mía es la gloria, dice el Señor. Mía es la gloria. Nadie puede usurparle la gloria al Señor. Sí. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre, hermanos? Escúcheme, por favor, con mucha atención. El problema de nosotros, los seres humanos, es el orgullo. El orgullo, la vanagloria, creerse grande, creerse poderoso, capaz. Y no hay que, yo estoy hablando con mi alma en este momento. Y mi corazón lo tengo compungido, hermanos. Porque no tengo que mirar muy lejos para ver cómo el orgullo de los hombres le usurpa la gloria a Dios. Dios, a través del profeta de antaño, preguntó: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y hay muchos hoy día que le están robando a Dios la gloria. Líderes que se creen dueños de las iglesias o de la iglesia, porque la iglesia es una. A mí me molesta cuando me dicen: pastor, ¿cuál es su iglesia? ¿O cuál es el nombre de su iglesia? Yo reacciono para mis adentros, bien, algunas veces lo he dicho, pero ¿de qué iglesia me está hablando? Yo no tengo iglesia. La iglesia no es mía. Dios me libre. Si algún día yo me atreviera a usurparle el derecho de propiedad de la iglesia al Señor, fue el Señor, no yo, el que dijo:
edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No fue ningún apóstol, ningún profeta el que pagó el precio de la iglesia. Pablo dijo: la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. La iglesia costó un precio muy grande. La sangre de Jesús derramada en el Gólgota. De manera que pobre de mí, pobre de cualquier hombre que quiera decir que la iglesia le pertenece. Pobre de aquel que dice mi iglesia, porque no tenemos ninguna iglesia. Somos nada más que servidores, siervos. Y nuestro tiempo está contado por el Señor. Y cuando nosotros dejemos ya de ministrar, la iglesia del Señor continuará. Pastores que pudieran escucharme, quiero decirles que el ejemplo de Juan el Bautista es el que tenemos que seguir en medio de todo el apogeo de su ministerio. Cuando multitudes venían al desierto a oírle, y aparece Jesús predicando el evangelio del reino. Él dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él sea engrandecido. Pastores, es necesario que nosotros menguemos, pero tenemos que levantar el nombre del Señor. Él es el que merece recibir toda la gloria, toda la honra por todos los siglos de los siglos de los siglos. Quisiera leer para mis amados pastores que están aquí en esta mañana y quienes pudieran escucharme a través de estas redes sociales, leerles lo que dice el apóstol Pablo. No es un apostolito que apareció por ahí en Centroamérica o en Argentina o aquí en Chile, no. Es el apóstol Pablo. Estos apostolitos que andan por ahí sacan un pecho como de un pavo real. Yo soy pastor. Yo soy el que mando aquí en la iglesia. No mandamos nada, aunque inflemos el pecho. Nosotros solamente guiamos por misericordia al pueblo. Pablo dijo: no que seamos competentes por nosotros mismos. No somos competentes para pensar algo como de nosotros mismos. Imagínense, Pablo, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él en su misericordia nos llamó, en su misericordia nos sostiene, en su misericordia ha permitido que prediquemos, pero no tenemos ninguna competencia. Porque si el Señor nos dejara un minuto, no somos nada. Y eso es lo que ha pasado con muchos de estos grandes que se creen dueños de la iglesia. El Señor los ha soltado y han caído y no son nada. Y traen descrédito al pueblo de Dios. No somos nada por nosotros mismos. Todo lo que somos es solo por misericordia. Solo por misericordia. Iglesia querida,
¿Por qué no hay avivamiento? Porque le hemos quitado al Espíritu Santo el lugar que Él debiera tener en la iglesia. ¿Por qué no hay avivamiento? Porque no hemos vivido en el estándar de vida que el Señor demanda para su pueblo, santidad. ¿Por qué no hay avivamiento? Porque al tiempo de que Dios comienza a hacer algo en nosotros, los que crecemos somos nosotros los hombres y le robamos a Dios la gloria. Oh Jehová, dijo el profeta, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, un despertar espiritual, una restauración de tu pueblo, que nos des nueva vida en la iglesia. Es la única esperanza que tenemos, lo único. Se avecina sobre la iglesia tiempos de oscuridad. En el horizonte se vislumbran días oscuros y de tormentas. Lo único que nos va a sostener en pie, queridos, es un despertar espiritual. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Y que tenga Él misericordia de nosotros.